Minutos con respecto a esta entrevista y las expresiones del candidato Felipe Delgado. El día de ayer recibimos una cordial llamada del ingeniero Dimitri Oña, director de investigación de Opinión Pública Ecuador, quien solicitó dar su versión o un alcance, vamos a escucharlo, sobre las declaraciones de Felipe Delgado. Le saludamos y le damos la bienvenida, ingeniero Oña. Ante todo, la inquietud que estaba ya flotando el día de ayer: ¿qué es actualmente Opinión Pública Ecuador? ¿Sigue siendo la empresa que le dirigía Santiago Pérez o lo dirige ahora su esposa Ana Oña, o su ex esposa? Perdón por desconocer los datos particulares en esto. Usted nos explicará de qué se trata Opinión Pública Ecuador. Entendemos que usted es en todo caso el director de investigación de esta empresa. Comencemos por esto antes de ir a lo puntual expresado por el candidato a la prefectura de la SUAY, Felipe Delgado. Gustavo, buenos días, un gusto, muchas gracias por el espacio. Sí, en efecto, nosotros somos una empresa de investigación cuantitativa y cualitativa. Nuestra oficina está en Quito. La empresa se llama Opinión Pública Ecuador. Es una empresa que tiene cerca de 17 años, que se dedica a la investigación, a lo que se conoce como encuestas comerciales, encuestas para medir, evaluar proyectos sociales en todo el país, y también realizamos encuestas de intención del voto en épocas electorales. La encuestadora, la empresa, trabaja con empresas públicas, con empresas privadas, con organismos internacionales. No tenemos ningún problema. Realizamos este trabajo durante todos estos años. En efecto, lo que usted anota, Gustavo, Santiago fue parte de la empresa, pero Santiago ya no pertenece a la empresa desde tal vez hace unos 5 o 6 años atrás. Desconocemos qué es lo que está realizando Santiago, pero esta empresa se caracteriza por realizar permanentemente programas de investigación, porque tiene un grupo de clientes privados que necesitan tener esta información que es cuantitativa, que es numérica. Imaginamos que están, como usted señala, registrados legalmente. Siendo así, ¿cuál es la configuración jurídica? ¿Son una sociedad, una compañía? ¿Quiénes son los integrantes de la misma? Correcto, Gustavo, sí, es una empresa 100% privada, es una sociedad anónima, es una compañía que está regularizada por todas las normas, por todas las leyes del país, que no tiene ningún problema. Estamos en este momento inscritos ante el Consejo Nacional Electoral para realizar en el futuro, si el caso lo amerita, hacer algún tipo de exit poll para las elecciones del 2023. Por ser importante en el contexto, un último dato que quisiera pedirle: la señora Ana Oña está relacionada con la empresa. Sí, correcto. Ana Isabel Oña es una de las socias principales de la empresa. Ella trabaja en el tema de investigación durante estos últimos 15, 17 años en la empresa. Entonces no hay ningún problema. La empresa, como usted sabe, Gustavo, la empresa se compone por personas. Hay personas que están trabajando en la empresa, pero al siguiente día no sabemos si esas personas se mantienen o no, pero la empresa... Correcto. La empresa y usted nos ha dicho también que la empresa está legalmente registrada, no solamente para hacer negocios en Ecuador, sino está registrada para realizar encuestas en este proceso electoral, también en esta época preelectoral. Con este comentario le dejamos también y le damos paso ya para que aclare lo que sea necesario con respecto a esta publicación de Diario El Mercurio y las expresiones del candidato a la prefectura, Felipe Delgado. Sí, muchas gracias, Gustavo. Estamos un poco admirados porque hemos escuchado el programa de ustedes del día lunes pasado, y hemos revisado la publicación del periódico El Mercurio del domingo 4 de diciembre, y nos extraña un poco porque nunca ningún miembro del Mercurio se ha comunicado con nosotros. Tampoco de nuestra parte hemos dado ningún tipo de información electoral a ningún miembro del Mercurio y tampoco a la prensa. Los programas que nosotros hacemos en este momento es para un grupo privado,
hacemos periódicamente sondeos, encuestas, y hemos revisado la información y esa información no corresponde a nuestra empresa. Entonces, Ingeniero Oña, ventajosamente, ingeniero Oña, perdone que le interrumpa en este punto. Muy buenos días. Esta información que obtuvo Diario El Mercurio, tampoco ustedes la han publicado en ningún espacio, quizás en una página web, en redes sociales, como para que en este caso Diario El Mercurio o cualquier otra persona haya podido acceder. correcto, lo que usted dice es correcto. Repetimos, ninguna persona, nadie del periódico El Mercurio se ha comunicado con nosotros, tampoco nosotros hemos dado esta información a nadie del Mercurio, tampoco hemos entregado ningún tipo de información a través de redes sociales o tal vez de forma pública. Esta información que nosotros solemos permanentemente hacer únicamente tiene acceso un grupo de suscriptores, de clientes nuestros, pero no tenemos ningún problema y por eso estamos aquí en esta entrevista. Si ustedes quisieran tener los resultados que nuestra empresa ha realizado recientemente en cuanto a la intención de voto allá en la provincia de Azuay. Por supuesto, antes de esto, quisiéramos que nos aclare dos cosas. Estas encuestas que le vamos a pedir que comparta con el público de Antena 1, con nuestros oyentes y televidentes, se realizaron cuando, que nos entregue datos de la ficha técnica de esta empresa, así como qué grado de distribución tuvo, quiénes son los clientes de esta encuesta en particular, pues usted ha señalado que se hacen trabajos para clientes particulares. Sí, Gustavo, correcto. Nosotros hemos hecho en la provincia de Azuay, hemos hecho un sondeo, hemos hecho una encuesta periódica que es de 800 encuestas, 800 casos, a hombres y mujeres en la parte urbana y en la parte rural, en toda la provincia de Azuay, ¿no es cierto? Hemos estado en 46 parroquias. La confianza de nuestra encuesta es del 95%. Hemos entrevistado a hombres y mujeres a partir de los 16 años en adelante. Hemos estado, por ejemplo, en Camilo Ponce Enríquez, en Chordeleg, en Cuenca, en Girón, en Huachapala, en Gualaceo, Nabón, Oña, Paute, Pucará, San Fernando, Santa Isabel, Sevilla de Oro, Sixic. Ahí se han realizado las 800 encuestas. Estas encuestas, Gustavo, cómo nosotros operamos, nuestra metodología es realizar la encuesta de forma personal. No usamos las redes sociales, no usamos el teléfono. Nosotros visitamos al encuestado en el hogar, porque es la única forma. Esto le Gustavo, disminuye los márgenes de error. Más que eso, Gustavo, es para confirmar que la opinión o la información que estamos levantando, que estamos recabando, es de la localidad en donde estamos visitando, porque si nosotros hiciéramos estos sondeos, estas encuestas en la calle, en un parque, puede ser que tal vez alguien que no es de la localidad está transitando ese lugar y estaríamos recogiendo la opinión de una persona que no es de la localidad. Estadísticamente, ¿qué límites de confianza o qué márgenes de error tienen las encuestas? Que le vamos a pedir ya que compartamos, empecemos con, mientras le escuchamos a usted, empecemos con lo que han estimado para alcalde de Cuenca en este estudio que entendemos ser realizado entre el 12 y el 15 de noviembre, es decir, en forma muy reciente. Correcto, Gustavo, la confianza de nuestra encuesta en todo Azuay, que no es una encuesta de intención de voto exclusivamente, es una encuesta periódica que solemos hacer para evaluar el estado de ánimo y algunos parámetros sobre la coyuntura del país. Esto lo hacemos en diferentes provincias permanentemente porque tenemos un grupo de suscriptores. Mejor están las puertas abiertas para cualquier empresa pública o privada u organismo internacional que quisiera suscribirse a nuestro programa de información. Entonces, en esta ocasión que nos ha tocado la provincia de Azuay, tenemos que el error en toda la provincia de Azuay es del 3.4% y en Cuenca es del
4.88% el error. La confianza es del 95% y lo que estaba indicando hace un momento Gustavo es que nuestras encuestas son personales y se hacen en el domicilio del encuestado. Lo hacemos la encuesta en la parte urbana y en la parte rural, porque siempre es bueno tener el criterio de lo urbano y de lo rural. Y permítame, Gustavo, un paréntesis. Cuando nosotros realizamos encuestas nacionales, no únicamente nos concentramos en las 4 principales provincias o demográficamente mayoritarias en todo el país. Nosotros visitamos al menos unas 12 o 14 provincias del país cuando hacemos una encuesta nacional. ¿Por qué? Porque es difícil estadísticamente solamente recoger la información de Quito y Guayaquil y proyectar para el resto del país. Eso no es correcto porque hay otros segmentos poblacionales que están pensando, que están opinando, que tienen ciertas creencias que son muy diferentes a lo que significa Quito y Guayaquil. Bien, entonces, con esta información, si me permite, ingeniero Oña, aunque la imagen, el gráfico de barras está en pantalla, para quienes no tienen la opción de vernos en pantalla, permítame dar lectura a los resultados y a renglón seguido escuchar su comentario. Hay para la alcaldía de Cuenca una indecisión en esta encuesta de 26,8%, y una intención de voto nulo de 19,9%. Y luego en forma descendente viene las respuestas computadas a la pregunta si las elecciones para alcalde de Cuenca fueran hoy, ¿por cuál de estos candidatos votaría? Reiteramos que esta opinión fue recogida entre el 12 y el 15 de noviembre. En primer lugar aparecería Adrián Castro, listas 2018 con 9,7%, segundo Paul Carrasco con 8,2%, tercero Pedro Palacios con 7,9%, cuarto Cristian Zamora con 7,4%, luego Roque Ordóñez con 6,5%, Blanco 3,7%, y por debajo de este porcentaje estarían los candidatos Mario Castro, Omar Álvarez, Jaime Moreno, Verónica Abad. Su comentario sobre estos datos, ingeniero Oña, por favor. Sí, correcto. En la consulta que es sobre intención de voto, los datos que usted acaba de indicar, Gustavo, son los que nosotros hemos recogido. Algunas puntualizaciones. Si sumamos el no ha decidido, el nulo y el blanco en esta pregunta, tenemos que cerca del 50% no ha decidido hasta en este momento. El 50% de nuestros encuestados, la proyección que sería para todos los votantes del Cantón Cuenca, no tienen definido o no tienen todavía una claridad sobre las elecciones. Pero ¿es correcto asumir que nulo o blanco es indecisión? En este momento sí, justamente, Gustavo, porque todavía estamos a un mes y medio, más o menos, a un mes y medio de las elecciones. Todavía no son las elecciones, todavía este tema no es un tema prioritario en el imaginario o en la cotidianidad de la población. Y quizás, ingeniero, también aquí influye el hecho de que no ha iniciado de forma oficial la campaña electoral, aunque esta ya la podemos vivir en redes sociales. Correcto. Esa es una muy buena observación. También es la coyuntura en la que estamos viviendo un mundial en este momento, estamos a puertas de las mayores fiestas del año, que es la Navidad, el año nuevo, y justo la campaña electoral oficialmente empieza el 3 de enero y termina el 2 de febrero. Todavía, de acuerdo a nuestras investigaciones cuantitativas y cualitativas, todavía el tema electoral no es un tema cotidiano para la población. Tal vez este es un tema para los medios de comunicación, tal vez es un tema para la academia, tal vez es un tema para los partidos políticos, para los candidatos, pero para el resto de la población, recuerden que en el Ecuador somos actualmente casi 18 millones de personas, no es un tema del día a día. Entonces, por eso se explica que tal vez esta indecisión, se podría decir, alcanza en este momento, de acuerdo a nuestra investigación, casi al 50%,
Si sumamos el no ha decidido, el nulo y el blanco, hay que tomar en cuenta que en las elecciones del año 2019 para alcalde de Cuenca, ya los votos reales, los blancos fueron del 4.03%, los nulos fueron del 7.58%, es decir, hubo cerca del 11.61% de votantes que fueron a sufragar, que su voto fue entre blanco y nulo. En el 2014, las elecciones del 2014 del alcalde, entre blancos y nulos, fueron del 15.30%. ¿Qué pasó en la prefectura? En el año 2019, esta votación alcanzó al 20.42% y en el año 2014 fue del 14.50%. Creemos que cuando ocurran las elecciones del sufragio, que va a ser el próximo 5 de febrero del 2023, tal vez los votos blancos y nulos van a estar cerca entre el 20 al 12%, tomando en cuenta que eso fueron las dos últimas elecciones. Entonces, lo que refleja nuestra investigación en este momento es que todavía existe cerca del 50% que no tiene un voto totalmente definido, ingeniero, por las condiciones que habíamos comentado hace un momento. Esto en lo que tiene que ver a la alcaldía de Cuenca. En cuanto a la prefectura de la SUAY, ¿también tienen datos? Sí, correcto. También consultamos a la gente cuál podría ser su intención de voto. Ojo, en estas preguntas lo que nosotros realizamos, le entregamos a nuestro encuestado, le entregamos una papeleta. Le entregamos la papeleta como que fuese el día de las elecciones, le entregamos y después recogemos y después procesamos la información. Por eso es que tenemos ya en pantalla, ingeniero Oña, y si me permite hacer el mismo ejercicio, demos lectura a los resultados de esta encuesta, que también la corrieron ustedes entre el 12 y el 15 de noviembre pasado. Y a la pregunta si las elecciones para prefecto de la SUAY fueran hoy, ¿por cuál de los candidatos votaría? Estos son los resultados, y Rosana nos ayuda. Efectivamente, tenemos los datos para la prefectura de la SUAY en lo que tiene que ver al porcentaje mayoritario de votantes. No ha decidido con el 22.8%, seguido de el ex ya alcalde y ex prefecto de la ciudad, Marcelo Cabrera Palacios, con un 22.7%. El nulo con el 20.7%. Le sigue Juan Cristóbal Lloret con un 7.7%. Ruth Caldas con un 6.7%. Dora Ordóñez con el 6.6%. Los blancos con un 3.2%. Luego de los blancos está Sebastián Ceballos con un 2.3%. Luego se encuentra Magali Quesada con el 1.7%. Luego está Diego Monsalve con el 1.6%. Finalmente Diego Morales con el 1.3%. Le invitamos a añadir sus comentarios, ingeniero Oña. Sí, un caso muy similar al anterior. Si sumamos el no ha decidido, el nulo y el blanco, tenemos que es el 46.70%, tal vez unos 3 puntos o 2.50 menos en comparación al alcalde, a los resultados del alcalde que acabamos de ver. Esto tiene casi la misma explicación que lo que acabamos de decir. Todavía el tema de las elecciones no es un tema cotidiano, no es un tema de debate diario para las familias, ¿no es cierto? Creo que va a ser interesante esperar que arranquen las campañas en todo el país para que la gente, los ciudadanos, los votantes puedan ir tomando alguna decisión. Entonces, sí, estos son nuestros resultados, esto es nuestra información que hemos levantado. Insistimos que la información que se ha publicado el domingo 4 de diciembre en el periódico El Mercurio no corresponde a nuestro trabajo.
Ahora, ingeniero Oña, quisiera por su vasta experiencia en estos temas pedirle también un juicio de valor sobre qué justifica esta altísima indecisión. Ha mencionado ya usted, y es algo que resulta muy obvio, este enorme distractor que es el Mundial de Fútbol, la participación de la selección ecuatoriana primero y luego toda la pasión que enciende el fútbol con la Copa del Mundo en Qatar. Por otra parte, aún no se ha iniciado la campaña electoral oficialmente, más allá de la profusión de mensajes que hay en las redes sociales, y en algunas de varias encuestas que nos han llegado, algunas las hemos dado a conocer sin endosar, dicho sea de paso, a ninguna de ellas. Lo que se ha visto es una enorme indecisión. En alguna de estas encuestas se consultaba sobre si conoce o no al candidato y se veía que muy pocos candidatos son conocidos, con una cierta, digamos, o con porcentajes mayores de conocimiento de quienes han realizado funciones públicas. Sobre este tema quisiera preguntarle esta opinión. ¿Qué tanto influye el pasado público de los candidatos al momento y qué tanto los planes y programas concretos que los candidatos estén presentando, ya sea a través de esta precampaña o también pues tienen que registrar sus programas de trabajo en el Consejo Nacional Electoral? ¿Y qué es lo que puede pasar con estos temas en las próximas semanas? Sí, Gustavo y Joana, lo que nosotros hemos visto por nuestra experiencia, Rosana, por nuestra experiencia en la elaboración de estudios durante estos últimos 15, 17 años, lo que hemos notado es que el acto de votar viene a ser un acto pasional, viene a ser un acto muy subjetivo para la población. No solamente sucede en el Ecuador, esto sucede en el mundo. Entonces, lamentablemente, no todos los ciudadanos, no todos los electores están preocupados como los políticos o como la academia. No, los ciudadanos no están preocupados por lo que sucede en las elecciones o lo que va a desencadenar después de una elección. Entonces, siendo un acto muy pasional, muy subjetivo, ¿no es cierto? Se podría decir que depende mucho del ánimo. Estos temas se van desencantando, estos temas se van concretando días antes de que lleguen las elecciones. Entonces aquí debemos diferenciar, Gustavo y Rosana, que hay tres tipos de votantes. Hay el elector fiel, ¿no es cierto?, que es el voto duro, que siempre va a votar por su candidato o por su movimiento, por su partido político, haga bien o haga mal las cosas, siempre tendrán su voto, ese es el votante fiel. Van a tener también su elector, que es imposible, su elector contrario, que por más que yo haga bien las cosas, mi contrario no va a votar por mí. Esto es como los equipos de fútbol, ¿no es cierto? Si yo soy de la barra X, no voy a votar o no voy a ayudar al equipo de la barra A, ¿no es cierto? Pero en el medio está este votante que es flexible, que es indeciso, que está en constante movimiento, que a veces vota por el candidato A o después vota por el candidato B o por el candidato C. Y eso, Gustavo, no es una fragilidad ni del sistema político, ni de los partidos políticos, y mucho menos no es una fragilidad del votante. Esa es una reacción humana, subjetiva, pasional, muy normal. ¿Qué tipo de cosas pueden marcar tendencia, ir convenciendo masivamente a los votantes? Esto es parte ya realmente de ese mundo de la política, del gerenciamiento de campañas. Tiene que ver con muchísimos temas, incluyendo un comportamiento ya desde un punto de vista psicológico, sociológico de la población. Pero ¿cuáles son los factores que más pueden influir en este escenario de las próximas semanas que se vienen? Correcto, y son varios, Gustavo, porque recuerden ustedes que ahora los votantes, desde hace pocos años atrás, los votantes empiezan a ser desde los 16 años. Entonces hay muchas diferencias entre un votante joven de 16 o de 17 años con un votante de 50 años o de 60 años. Entonces cada votante está buscando una expectativa frente
a los partidos políticos o a los candidatos. Entonces, y hay quizás vale la pena, ingeniero, mencionar en este punto que el porcentaje mayoritario de votantes está entre esta población, desde los 16 años, si no me equivoco, hasta los 35. Correcto, correcto. Así mismo es, Rosana. Justamente es de eso. Y por eso, recuerden ustedes, el Ecuador está creciendo cada vez más. Hay más tecnología, hay un desborde de la información. Entonces ahora los medios o la información que circula de forma digital es mucho más impactante, es mucho más fuerte que los medios tradicionales. Entonces todos estos factores inciden para que un votante pueda identificarse con un partido político, con un movimiento político o con un candidato. Las redes sociales son y van a ser entonces uno de los temas gravitantes. Quisiera preguntarle también a este nuevo elemento que siempre se ha dado, pero ahora se lo tiene que dar en forma obligatoria, que son los debates que tendrán que realizar candidatos, alcaldes y prefectos en gran parte del país. Correcto, ese es un buen espacio novedoso para que el elector pueda escuchar directamente, sin intermediarios, cuáles son las propuestas o cuáles son los objetivos de cada uno de los candidatos. Entonces, ahí tiene que ver muchas cosas, tiene que ver la forma como se presenta el candidato y también el contenido o la información que presenta el candidato. Y Gustavo, para no cansarles mucho, recuerden ustedes que aquí en el Ecuador y también en el mundo sucede eso, muchas veces es la figura del candidato el que sostiene al partido político. No es al revés, no es el partido político el que sostiene al candidato. Ha habido casos aquí en el Ecuador que sí es el partido político, pero por lo general es la imagen del candidato que sostiene a la tendencia política y al partido político. Y lamentablemente no vivimos en un país tremendamente politizado, que la gente se despierta, habla sobre política, almuerza con política y duerme con política y está debatiendo ideológicamente sobre la izquierda, la derecha o el centro. Vivimos en un país donde las personas comunes y corrientes tenemos que salir a trabajar, tenemos que ver por nuestro futuro y obviamente vamos a dar un tiempo para pensar sobre el tema electoral. Somos muy diferentes. Lo último que usted acaba de señalar quizá tiene un ejemplo muy claro en los datos que nos ha entregado y hemos compartido en esta mañana con nuestros oyentes. El caso de Marcelo Cabrera, que no deja de ser un fenómeno político en la provincia, con más de 22% de intención de votos, luego de una etapa muy polémica, por decirlo menos, su paso por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, pero allí está presente el voto duro de Marcelo Cabrera, contrastado con quien le acompaña para la alcaldía, Jaime Moreno, que apenas llega a un 2,2%. Sí, repito, todavía son datos muy preliminares, estamos en diciembre, es 7 de diciembre, las elecciones son el 5, faltan un mes y medio, casi 2 meses, ¿no es cierto? Todavía hay que esperar las campañas, los impactos políticos, los planes, los programas y sobre todo lo que Rosana apuntaba, cómo estas campañas van a poder informar de mejor manera a un segmento que es joven, que ama las tecnologías y que está alejado de la política tradicional. Entonces, antes del cierre, ingeniero Oña, y aprovechando este contacto, no sé si puede usted ayudarnos para tener una idea con la solvencia que ha entregado usted esta información sobre Cuenca, si puede muy rápidamente comentarnos qué está pasando en Guayaquil, en Quito, con esas candidaturas a la alcaldía y a la prefectura de las respectivas provincias. Sí, lamentablemente, Gustavo, estamos en proceso, estamos justo levantando la información en esas localidades y no tenemos todavía la información en firme, entonces mal haríamos nosotros en adelantarnos con esos criterios. Pero creemos en sí que todavía estamos en la antesala, no estamos en la campaña. Vamos también a hacer unas mediciones por pedido de nuestros suscriptores ya en enero, ya cuando empiece en sí
el periodo de la campaña electoral formalmente en el país. Uh-huh. Y mejor, Gustavo, nosotros estamos en Quito y abrimos las puertas de nuestra oficina y a las órdenes cuando necesiten. Muchas gracias. De hecho, en beneficio de nuestros oyentes le estaremos molestando. Quizás un comentario final rapidísimo a propósito del tiempo, que ya nos hemos pasado algunos minutos. Sin embargo, las encuestas, las empresas encuestadoras han sido también fuertemente cuestionadas y criticadas. Recordamos aquí en el país hasta hubo unas demandas en contra de algunas encuestadoras advirtiendo que lo que se intentaba es una manipulación de la opinión pública, pero también ha habido experiencias de las encuestadoras que, digamos, en términos coloquiales no han pegado. Recordemos el Brexit, lo que pasó también con en Colombia con la paz que tenían que pronunciarse los colombianos, las colombianas, y otros hechos aquí mismo dentro de el país. Para no alargarme más, quizás la pregunta es cuánto en realidad pueden influir las encuestadoras en la toma de decisiones de los ciudadanos, de las ciudadanas, en este caso, en un voto. Sí, Rosana, nosotros sostenemos que las encuestas no influyen en nada en las votaciones. Nosotros creemos que las encuestas es un instrumento, viene a ser una parte de una campaña electoral. Digamos que una campaña electoral tiene 100 elementos, las encuestas vienen a ser apenas una parte de los 100 elementos. Entonces, mal haría un asesor electoral, un asesor político, encargarle toda la responsabilidad a las encuestas. Las encuestas es un instrumento únicamente, y recuerde, Rosana, es un instrumento subjetivo porque se le consulta a la persona. La persona puede hasta mentir mientras está siendo entrevistada o encuestada. Entonces, es un elemento subjetivo, ¿no es cierto? La encuesta es un elemento subjetivo para recoger algo que no se mide, que es la percepción, que no es algo tangible, que es la percepción ciudadana sobre un tema. Entonces, mucho tiene que ver cómo se levanta la información y quién levanta la información y con qué propósito se levanta la información. Entonces, en el caso nuestro, las encuestas es apenas una fotografía de ese momento que puede cambiar. Y ha habido aquí mismo en el Ecuador grandes ejemplos. Por ejemplo, recordemos aquí en Quito, claro, perdón que hable de Quito, nosotros estamos en Quito, recordemos en Quito en las últimas elecciones de alcalde, estuvo Paco Moncayo, que muchas encuestas, muchos sectores de la opinión pública daban por ganador a Paco Moncayo, y fue una sorpresa que el alcalde Yunda gane la elección en Quito, ¿no es cierto? Entonces, esos casos han sucedido en el Ecuador y van a suceder, pero eso no depende, Rosana, de las encuestas. Yo también podría, por ejemplo, inventarme una bebida que no existe y publicar encuestas que la bebida X tiene muchos compradores, pero realmente las personas que van a la tienda o al supermercado creo que no van a comprar esa bebida, porque más allá de varios cosas. De los diversos y valiosos conceptos que nos deja ingeniero Oña, algo que queda muy claro es que en estas épocas hay que tomar a las encuestas con pinzas. Le agradecemos mucho y le dejamos sus palabras finales para nuestros oyentes. No, muchas gracias, Gustavo y Rosana, un gusto, y reiterando que las puertas de nuestra oficina están totalmente abiertas para compartir cualquier tipo de información. Declaraciones del ingeniero Dimitri Oña, él es director de la empresa de encuestas e investigación Opinión Pública Ecuador. Son las 8:00.